Mis hermanos, imaginemos por un momento que estamos en casa, muy tranquilos, posiblemente leyendo la Biblia o mirando una serie en la televisión o algún programa, y de repente suena el teléfono y nos informan que nuestro hijo acaba de sufrir un terrible accidente automovilístico. En ese momento nos vamos inmediatamente al hospital para saber cuál es la condición en la que se encuentra nuestro hijo. Y llegando al hospital nos informan que lo tuvieron que meter de urgencia a quirófano porque tuvo varias fracturas. Y mientras nuestro hijo está allí en la cirugía, las lágrimas, la angustia, incluso el miedo invade todo nuestro ser. Porque no sabemos cuál va a ser el resultado de esa operación o cuáles serán las consecuencias que habrá en la vida de nuestro hijo por consecuencias de ese accidente. Estamos ahí esperando, angustiados y en espera de los resultados de la operación. Pasa una hora y nada. Pasan 3 horas y nada. Pasan 5 horas y nada. Aquí el estrés y la desesperación están al tope por no tener resultados de la cirugía. Pero cuando sale el médico y nos dice que la cirugía fue un éxito y de igual forma que no habrá consecuencias en la vida de nuestro hijo, que solo va a requerir recuperación. A partir de ese momento viene un gran alivio en nuestro corazón y en lugar de seguir con tristeza o con angustia, experimentamos una alegría, incluso un gozo, porque nuestro hijo salió bien de la operación y decimos, gracias, Señor, porque salió bien. Y aquí es cuando experimentamos una tristeza que se convierte en gozo porque todo salió bien. Y de esto, mis hermanos, estaremos hablando el día de hoy en nuestro primer punto de la enseñanza. Pero también veremos un tema relacionado con la oración y por último, veremos que Dios nos ama porque hemos creído en Jesucristo. Y por lo tanto, estos serán nuestros 3 puntos de la enseñanza del día de hoy. En primer lugar, veremos que la tristeza se convierte en gozo. En segundo lugar, veremos que en Cristo debemos pedir en su nombre. Y en tercer lugar, veremos que el Padre nos ama porque hemos creído en Jesucristo. Con esto en mente, les invito a ir a su Biblia, al Evangelio de Juan, al capítulo 16, en los versículos 16 al 33, que tomaremos como texto base e iniciaremos dándole lectura. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 16 hasta terminar el capítulo. Juan 16, 16. Dice aquí la palabra de Dios. Todavía un poco y me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza,
pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: en Cristo la tristeza se convierte en gozo. Oremos. Padre Celestial, venimos nuevamente ante tu presencia para poner esta enseñanza bajo tu dirección. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Te pedimos, Señor, que me utilices como un instrumento tuyo en la tierra para edificar a mis hermanos y que tú nos hables, Señor. Y si hay cosas que necesitamos cambiar en nuestras actitudes del día a día, que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra el que nos muestre para que vayamos en la dirección que tú quieres, Señor. Tú eres santo, Señor, y te necesitamos. Así que guíanos con tu palabra y que seamos edificados. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, Jesús aquí, para tratar el tema de la tristeza que se convierte en gozo, lo contextualiza con algo que ya había mencionado anteriormente, cuando estaba hablando con los fariseos en el capítulo 7, en los versículos 33 al 34, cuando les dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús aquí, mis hermanos, le está diciendo a los fariseos que estaría con ellos un poco de tiempo, porque el tiempo de regresar al Padre se acercaba. Y cuando esto aconteciera, es decir, después de la muerte y resurrección de Cristo, lo buscarían, pero no lo encontrarían. Y lo más terrible de esto es que ellos no podrían ir a donde Jesús va, es decir, al cielo con el Padre, porque lo habían rechazado al no creer que era el Mesías prometido. Y esto es algo, mis hermanos, que sigue vigente aún en nuestros días, porque si una persona niega a Jesús como su Señor y Salvador, no podrá ir al lugar donde Jesús está en estos momentos, es decir, en el cielo con el Padre. Y esto es importante entenderlo, porque si una persona niega a Jesús por incredulidad, Jesús también lo va a negar delante de su Padre, como Él lo menciona en Mateo capítulo 10, en los versículos 32 al 33, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura, está hablando Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante, mis hermanos, que mientras estemos en este mundo, no neguemos a Jesús
porque el que lo niegue el que lo niegue, Jesús lo va a negar delante de los padres, como fue el caso de estos fariseos con los que Jesús estaba hablando. Pero el punto que Jesús está trayendo de esta plática con los fariseos es que estaría todavía un poco en la tierra. Y esto es porque Jesús sabía que su crucifixión y su resurrección como ascensión al Padre se acercaba. Y por lo tanto ya no lo verían más, sino hasta su regreso cuando Jesús venga a juzgar el mundo por haberlos, o aquellos que lo rechazaron. Pero como Jesús, mis hermanos, aún no había ido a la cruz, por ese motivo les dice a sus discípulos que aún por un poco de tiempo estaría con ellos cuando les dice, todavía un poco de tiempo y me veréis. Pero también incluye otro periodo de tiempo cuando lo volverán a ver después de su resurrección. Por eso después les dice, y de nuevo un poco y me veréis. Como diciéndoles, después de mi muerte en la cruz, cuando resucite de los muertos, me volverán a ver por un poco de tiempo. Y de hecho esto pasó, como el médico Lucas lo registra en el libro de los Hechos en el capítulo 1, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Este es el periodo del que Jesús está hablando, estos 40 días, a lo que se está mencionando en el texto base cuando les dice, y de nuevo un poco me veréis, porque voy al Padre. Ahora, ciertamente, mis hermanos, esto para nosotros no es tan complicado entenderlo, porque nosotros tenemos en la Escritura todos los eventos relacionados con Jesús y con su plan de redención, porque son mencionados desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por lo tanto tenemos en la Escritura todo lo que ya sucedió y de igual forma todo lo que va a suceder en la historia de la redención de la humanidad. Sin embargo, es importante mencionar que hay profecías que siguen cerradas, como es el caso del regreso de Jesús, porque el día y la hora de su regreso nadie lo sabe, incluso ni los ángeles del cielo lo saben, porque solamente Dios Padre lo conoce, como se menciona en Mateo 24:36. De hecho, por ese motivo, Jesús también dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, como esta es una profecía aún cerrada, como cristianos debemos estar preparados para el regreso de Jesús, el cual puede ser en cualquier momento. Sin embargo, por otro lado, las profecías que ya fueron cumplidas o reveladas se nos dieron para que nosotros como iglesia nos ocupemos en ellas. Por ese motivo el Señor también les dijo a los israelitas en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, esto quiere decir que lo que ya tenemos en la Biblia y nos fue revelado es para que nosotros nos ocupemos en ello y de igual forma estemos listos para nuestro encuentro con Jesús. Sea que Jesús regrese o sea que nosotros vayamos a su presencia sin morirnos. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros como iglesia ya tenemos en la Escritura toda la revelación de Dios para ocuparnos en ella. Sin embargo, en el caso de los apóstoles, cuando Jesús está hablando con ellos y les menciona tiempos que estaban próximos a suceder, ellos no los entendieron.
Por eso le preguntan al Señor en el versículo 17 del texto base, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Esto nos enseña que los discípulos no tenían la menor idea de lo que Jesús les estaba hablando. Por eso vuelven a preguntar en el versículo 18, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, dicen. Es claro, mis hermanos, que los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, porque Jesús estaba hablando en relación a eventos futuros. Es como si hoy, mis hermanos, viniera una persona afirmando que el próximo año se va a presentar de nuevo una pandemia, pero con un virus más agresivo. Como él está hablando acerca de un evento futuro, nosotros diríamos, bueno, eso va a pasar, pero si Dios quiere, ¿verdad? Ahora, ciertamente por la maldad que hay en el hombre y las agendas que se han establecido para nuestro mal, como sería el caso de una nueva pandemia, se puede dar, pero aún así sabemos que será si Dios lo permite, porque Dios tiene control sobre todo. Y si Él permite que algo pase, va a ser porque va a ser de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Y por más que el hombre lo desee, lo programe, si no está en el plan de Dios, el Señor no lo va a permitir, porque Él solo hace las cosas conforme a su voluntad y no a la voluntad del hombre. Pero el punto es que las cosas futuras solo Dios las conoce, y como Jesús es Dios y conoce las cosas futuras, eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Pero como ellos aún no tenían la revelación del Espíritu Santo para que les mostrara las cosas futuras, se preguntaban, ¿qué es esto que dice? De hecho, lo mismo pasó cuando Jesús les habló de su muerte y de su resurrección. En Marcos capítulo 9, en los versículos 30 al 32, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Aquí también vemos cómo los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba hablando acerca de estos eventos futuros. Sin embargo, mis hermanos, como Jesús conoció y entendió que querían preguntarle, les dice a sus discípulos en los versículos 19 y 20 de nuestro texto base: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús aquí les está aclarando a sus discípulos que este sería un periodo en el cual experimentarían un sentimiento encontrado, porque por un lado van a experimentar tristeza, pero por el otro gozo. Y esto es importante entenderlo, porque nosotros como iglesia también experimentamos estos dos sentimientos que Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos. De hecho, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente forma en 2 Corintios capítulo 6, verso 10. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora, si observan, Pablo aquí presenta tres contrastes cuando dice: como entristecidos, pero siempre gozosos; como enriquecidos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos; y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. De alguna manera, Pablo, por medio de estos tres contrastes, nos quiere enseñar que así será nuestra vida dentro del Evangelio.
Ahora, Santiago, el hermano de Jesús, también escribió lo siguiente y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto nos enseña, mis hermanos, que Santiago también era consciente de que tendríamos tristeza y gozo en la vida cristiana. Solo que Santiago no utiliza la palabra tristeza, sino prueba, porque las pruebas siempre producen una tristeza porque son dificultades que se van presentando en nuestra vida. Por ejemplo, si un día, Dios no lo quiera, pero secuestran a uno de nuestro ser querido, esto haría que experimentemos una gran angustia y también sufrimiento y dolor, porque no sabemos, para empezar, si vamos a volver a ver a nuestro ser querido, sea nuestro hijo o nuestro cónyuge. O incluso si al que nos secuestraran fueran a nosotros mismos, les aseguro que también experimentaríamos una gran aflicción, porque tampoco tendríamos la seguridad que nos van a dejar libres. Sin embargo, cuando los secuestradores sueltan a nuestro ser querido o a nosotros nos ponen en libertad, esto te dará un gran gozo. Gracias, soy libre de ellos. Por ese motivo, mis hermanos, en ocasiones se han comentado que el cristianismo es agridulce, porque por un lado experimentamos tristezas y dificultades, pero por el otro hay mucho gozo y alegría. Sin embargo, en relación a las tristezas, Jesús les afirma a sus discípulos que ellos las van a experimentar cuando les dice: de cierto os digo, aquí está haciendo Jesús una afirmación, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Ahora, esto sucedió desde el mismo momento en que Jesús caminaba a la crucifixión, como el médico Lucas lo menciona en Lucas 23. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, Lucas 23, 26 y 27. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aquí el médico Lucas expresa la tristeza y la lamentación que había en las mujeres que seguían a Jesús rumbo a la crucifixión. Sin embargo, Marcos nos habla después de la tristeza y llanto que había en los apóstoles después de la crucifixión. En Marcos 16, se lo vamos a poner en la pantalla. En los versículos 6 y 10 nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. En esa condición estaban los discípulos cuando Jesús fue crucificado y muerto. Y aquí vemos cómo aquí se nos informa que los que estaban con él, es decir, sus discípulos, estaban tristes y llorando porque Cristo había muerto en la cruz. Y de hecho, cuando María les informó a sus discípulos que Jesús vivía, porque ella lo había visto, la Escritura dice que ellos no lo creyeron. ¿Cómo va a ser cierto eso si ya lo vimos morir? Pero cuando se les presentó vivo de entre los muertos, se regocijaron, como lo menciona el apóstol Juan en Juan capítulo 20, en los versos 19 y 20, y se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí el lamento se convirtió en gozo. Y a esto se refería Jesús cuando le dice a sus discípulos: porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
Sin embargo, aquí también hay otro dato que no lo podemos dejar pasar, y este es cuando Jesús dice, y el mundo se alegrará, como se menciona en el versículo 20. Ahora, si lo contextualizamos, el motivo de esta alegría fue porque Jesús los acusaba de sus pecados. Y como él había muerto en la cruz, ellos estaban felices, por fin nos deshicimos de ese. Y por lo tanto, la crucifixión de Jesús para ellos fue un triunfo, porque sus pecados ya no serían evidenciados. Esto de alguna manera, mis hermanos, sigue vigente aún en nuestros días. Porque cuando nosotros en representación de Jesús le mostramos a una persona algún pecado, por ejemplo, imaginemos que en el trabajo, al saber que un compañero le está siendo infiel a su esposa, en representación de Jesús le decimos, Dios no aprueba eso, no le seas infiel. Pero si por alguna razón nos mueven a otra área, les aseguro que este compañero se va a alegrar porque ya no estaremos ahí para estarlo confrontando con su pecado. Y lo mismo pasó en el primer siglo con Jesús, porque como murió en la cruz, ellos se alegraron. Sin embargo, en su caso, este gozo que ellos experimentaron por la muerte de cruz, en el futuro se convertiría en llanto o en tristeza porque Jesús resucitó de los muertos y los va a juzgar a su regreso. Ahí se les va a invertir. Y esta es la gran diferencia que hay entre nosotros y el mundo, porque en el mundo, aunque aparentemente viven gozosos, esto solo es temporal. Pero en nuestro caso, aunque experimentemos un gran dolor o tristeza en Cristo, seremos fortalecidos por el Espíritu Santo para vivir en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, retomando el texto, Jesús, para dejarles bien en claro el punto de que su tristeza se va a convertir en gozo, les da un ejemplo en el versículo 21 cuando les dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Este es un ejemplo práctico que Jesús les dio a sus discípulos para que entendieran el punto. Yo creo que todas las que han sido madres lo entienden muy bien, porque cuando estuvieron embarazadas y en el momento del parto experimentaron un gran dolor. Pero una vez que ya tuvieron a su hijo, a su hija en las manos, llegó un gran gozo, como lo menciona Jesús. Sin embargo, esto también lo podemos aplicar de otra forma. Por ejemplo, cuando experimentamos un gran dolor de muela, los cuales son tan intensos que no nos dejan dormir. ¿O qué me dicen cuando un dedo se nos queda en la puerta del carro y nos machuca? En este sentido, muchos años atrás, cuando vivía solo, un día al llegar a casa después de una reunión con los amigos, al cerrar la puerta del carro, que se me queda un dedo ahí atorado. Nomás le hice así y dije, y seguí adelante. Pero a eso de las 12, 1 de la mañana, eran los dolores tan intensos que no pude dormir en toda la noche. Era un dolor muy intenso. Pero en cuanto amaneció y abrieron la farmacia, rápidamente fui, un medicamento, me lo tomé y se bajó el dolor. Y ahí dije, gracias Señor por las medicinas, ¿verdad? Y lo mismo sería con el dolor de las muelas cuando vamos al dentista y ya nos quita ese dolor. Estas son situaciones que se presentan en las que podemos experimentar un gran dolor y luego tenemos gozo cuando encontramos la solución al problema que teníamos. Y esa es la idea que Jesús presenta en el versículo 21 del texto base, con el ejemplo del parto, porque al principio hay un gran dolor, pero después viene el gozo. Y bajo este contexto, Jesús después le dice a sus discípulos en el versículo 22 de nuestro texto base, también vosotros ahora tenéis tristeza,
pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús aquí está presentando una tristeza en el contexto de su partida, como lo vimos en los versículos 5 y 6, cuando Jesús les dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo cual quiere decir que los discípulos ya estaban experimentando una tristeza por la partida del Señor. Por eso Jesús les dice en el versículo 22, ahora tenéis tristeza. Ya la estaban experimentando. Sin embargo, esa tristeza se convertiría en gozo cuando ellos volvieran a ver a Jesús después de su crucifixión. Porque cuando esto pase, tendrían un gozo que ya nadie se los quitaría. En este sentido, miren cómo lo presenta el médico Lucas en Hechos capítulo 5, en los versos 40 y 42. Cuando los discípulos estuvieron ante el concilio, es decir, ante los religiosos de Israel. Se los vamos a poner en la pantalla. Hechos 5, 40 al 42 nos dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí se nos muestra cómo los apóstoles, después de haber sido azotados e intimidados por los religiosos de Israel, salieron gozosos por ser dignos de padecer por Cristo. Y este es el gozo al que se refiere Jesús cuando les dijo, su gozo se gozará vuestro corazón y nadie os quitará. Ellos ya siempre estuvieron gozosos. Como diciéndole, ni aun las situaciones difíciles que enfrenten en su diario vivir como cristianos, les va a quitar el gozo que tendrán en mi nombre. Y lo mismo debe de ser para nosotros como iglesia, porque aunque experimentemos momentos difíciles en esta vida, el gozo que tenemos en Cristo, nadie nos los va a quitar porque su gozo siempre permanecerá con nosotros para seguir adelante, aún en los tiempos difíciles que experimentemos. Porque sabemos que ese gozo ahí está y nos ayuda a seguir adelante. Ahora, continuando con el texto base, en los versículos 23 y 24, Jesús continúa hablando de eventos futuros con sus discípulos cuando les dice, en aquel día no me preguntarán nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque ahora en Cristo debemos pedir en su nombre. Y esto es, mis hermanos, porque una vez que Jesús muere como hombre en la cruz, el Padre lo resucita de los muertos, Jesús recibe una autoridad que es sobre todo. Como Pablo lo menciona en su carta a los filipenses cuando les dice que Jesús en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y de hecho, mis hermanos, con esta autoridad que Jesús recibió del Padre fue con la que envió a sus discípulos en la gran comisión cuando les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esta autoridad, mis hermanos, que Jesús envió a sus discípulos, es con la misma autoridad que a nosotros nos envía para ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como iglesia, operamos con esa autoridad o esa potestad que Jesús nos da
para hacer su obra. Porque también somos sus discípulos. Sin embargo, Jesús en nuestro texto base presenta esta misma autoridad, pero ahora en la oración. Por eso les dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Lo cual se refiere a que ya no le harán una petición directa a Jesús, porque ahora se la dirigirán directamente a su Padre en su nombre, o con su autoridad para que el Padre conceda sus peticiones. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 23. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Y esto mismo sigue sucediendo, mis hermanos, en nuestros días, porque nosotros también le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, es decir, en su autoridad, para que el Padre conceda nuestras peticiones. Lo hacemos con la autoridad de Jesús. Sin embargo, aquí es importante aclarar que si nuestra oración no está alineada a la voluntad del Padre, difícilmente será contestada, porque el Señor hace las cosas conforme a su voluntad. Ahora, si la oración está alineada a la voluntad del Padre, seguramente el Señor la va a contestar, pero de acuerdo a su tiempo y propósitos. Por ese motivo, hay oraciones que aunque la hagamos de acuerdo a la voluntad del Padre, muchas veces no son contestadas tan rápidas, porque Dios las va a contestar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Pero independientemente de esto, mis hermanos, como iglesia, debemos siempre orar al Padre en el nombre de Jesús. Hay que presentarle nuestras cargas y esperar que Él las responda en su tiempo y conforme a sus propósitos. De hecho, por eso al terminar nuestras oraciones, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Porque lo hacemos bajo esa autoridad. Pero en el caso de los discípulos, como hasta ese momento no lo habían hecho, Jesús les dice en el versículo 24 del texto base: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús aquí nuevamente toca el tema del gozo, el cual será cumplido cuando pidan y reciban. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como: pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. En este sentido, los que hemos puesto en oración a un familiar que anda en vicios o anda en malos pasos, cuando el Señor obra y toca a nuestro familiar y lo saca de esos malos pasos, es cuando experimentamos este gran regocijo. Gracias, Señor, lo sacaste de esa esclavitud en la que estaba. Por ese motivo, mis hermanos, no debemos dejar de orar por nuestros familiares que siguen viviendo bajo el dominio del pecado, para que el Señor en su amor y misericordia los saque de esa condición y puedan tener una nueva vida en Cristo como la que nosotros ahora tenemos. Pero cuando oremos, hagámoslo en el nombre de Jesús, para que sea bajo su autoridad. Y cuando el Padre conteste nuestra oración, les aseguro que en ese momento experimentaremos un gran gozo cumplido, como el que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ahora, continuando con nuestro texto base, después Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ahora, ¿qué es una alegoría? Esta es, mis hermanos, un lenguaje figurado donde se presentan cosas, bajo un sentido simbólico, es decir, no es literal, pero se hacen para tratar de expresar una realidad espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 10, aquí en el Evangelio de Juan, vimos que Jesús se presenta una alegoría utilizando un redil de ovejas.
cuando él dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Pero el que es pastor entra por la puerta, llama a las ovejas por su nombre, y como las ovejas conocen su voz, le oyen y le siguen, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz. Esta es una alegoría que Jesús está utilizando para hablar de aquel que es el verdadero pastor, que él era el verdadero pastor. Y de igual forma, para señalar a aquellos que no lo eran, porque estos eran ladrones y salteadores, los cuales se meten en las iglesias para dañar a las ovejas. Sin embargo, como los judíos que escucharon esta palabra no la entendieron, el apóstol Juan dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no le entendieron que era lo que les decía, como se menciona en Juan 10:16. Ahora, esto que Jesús hacía cuando no quería revelar algo directamente, lo que hacía es que hablaba a través de una alegoría o una parábola. Encerraba allí el mensaje espiritual, lo escondía. Sin embargo, aquí le dice a los discípulos, la hora viene cuando ya no se les hablará en alegoría, sino que claramente les hablará del Padre. Y bajo este contexto, Jesús continúa diciéndoles en el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Jesús aquí continúa hablando de aquel día, como también lo mencionó en el versículo 23, cuando recibió toda la autoridad del Padre, es decir, después de su muerte y resurrección, para poder obrar a favor de sus discípulos cuando ellos oren al Padre en su nombre. Sin embargo, ese día también les dice que no rogará al Padre por ellos, como se menciona al final del versículo 26. Y en este sentido, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como, no digo que pediré al Padre de parte de ustedes. ¿Y por qué es esto? Porque ahora ellos lo harían directamente. Ya no estaría Jesús, ellos directamente lo harían al Padre. Ya que el Padre los ama, como Jesús lo menciona en el versículo 27, cuando les dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, dice Jesús, y habéis creído que yo salí de Dios. Y aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque el Padre ama a los que han creído en Jesús. Y esto también es importante entenderlo, porque si una persona no ha creído en Jesús, para empezar, no va a orar al Padre en el nombre de Jesús, y de igual forma el Padre no lo va a amar porque ha rechazado a su Hijo. Y por lo tanto, las oraciones que el Padre oye y contesta son las de los cristianos, porque hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero si una persona no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, por más que lo intente, incluso haga sacrificios como los que se acostumbran a hacer en Semana Santa, donde se privan de cosas, alimentos, bebidas, o incluso se van de rodillas de un lugar a otro lugar. Estas son cosas que el Padre no va a aceptar. De hecho, por eso el profeta Isaías, hablando de estas cosas, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así mira el Señor las obras de todos aquellos que han rechazado a su Hijo Jesucristo. Quieren ganarse el favor, pero niegan a su Hijo. Y por lo tanto el Señor lo rechaza. Por eso, mis hermanos, necesitamos primeramente reconocer nuestros pecados y en arrepentimiento aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando esto hacemos, el Padre va a oír nuestras oraciones que le hagamos en el nombre de Jesús. Porque como aceptamos y amamos a su Hijo, creyendo que salió del Padre, ahora el Padre también nos va a amar. Qué importante, ¿verdad? Aceptar a Jesús, porque sin Jesús estamos totalmente perdidos. Y aquí, mis hermanos, hay un gran desafío. Porque cuando Jesús dice, porque vosotros me habéis amado,
El amar a Jesús significa obedecer sus mandamientos, como ya lo había mencionado en Juan 14:21, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo cual quiere decir que no solo se trata de decir yo amo a Jesús, porque el amar a Jesús va a demandar obedecer sus mandamientos. Por ejemplo, amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo, hacer discípulos, bautizarnos, celebrar la cena del Señor y no dejar de congregarnos, por solo mencionar algunos. Entonces, mis hermanos, si guardamos los mandamientos de Jesús o los mandamientos que Él nos dejó en su palabra, eso significa que le amamos. Y por lo tanto, este amor se va a demostrar con obediencia y con hechos, no solamente con palabras. Ahora Jesús, mis hermanos, continúa diciéndole a sus discípulos en el versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús aquí continúa hablando del tema de su partida, como ya lo había mencionado en el versículo 8 cuando les dijo, pero ahora voy al que me envió. Lo cual quiere decir que Jesús quería que sus discípulos tuvieran presente el momento de su partida de este mundo al Padre. Y de hecho esto sí lo entendieron. Por eso les dicen, o le dicen a Jesús en los versículos 29 al 30, perdón. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y bajo este contexto, Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 31, ¿ahora creéis? Es como cuando decimos, ¿te cayó el 20? ¿Verdad? ¿Captaste? Y esto pasó con los discípulos, porque ya habían comprendido y creído que Jesús sabía todas las cosas y que había salido de Dios. Sin embargo, Jesús les dice en el versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Se observan, Jesús aquí ahora se dirige su atención a lo que le pasaría al día siguiente, cuando lo arrestarían para llevarlo a la cruz, en cumplimiento a lo dicho por el profeta Zacarías en Zacarías 13:7. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y el cumplimiento de esto fue cuando arrestaron a Jesús después de haber cenado juntos y haber salido al monte de los olivos, como se menciona en Mateo 28, en los versos 30 y 31. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura, y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y este es el punto que Jesús está tocando cuando les dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. En el momento que llegaron a atraparse a Jesús, las ovejas fueron dispersas, salieron corriendo. Sin embargo, vemos que Jesús también les dice que cuando esto pase, dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Lo cual nos enseña que Jesús en los momentos difíciles se fortalecía en el Padre para cumplir el propósito de su venida. Y de igual forma, mis hermanos, Jesús quería que sus discípulos después de su partida se fortalecieran ahora ellos en Él, cuando enfrentaran esos momentos difíciles. Por eso les dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto, mis hermanos, también aplica para nosotros, porque mientras estemos en este mundo vamos a experimentar aflicciones y debemos fortalecernos en Cristo. Y como dijo el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, mis hermanos, en tiempos difíciles, aprendamos a confiar en Jesús y fortalecernos en Él, porque Él ya ha vencido al mundo, o ya venció. Entonces, mis hermanos, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, nunca olvidemos que aunque en el Evangelio experimentaremos un momento de tristeza, de lloro, de aflicción, en Cristo siempre experimentaremos un gran gozo, porque Jesús nos va a ayudar para convertir esa tristeza en gozo. Así que si estás afligido o triste, gózate en Cristo y sigue perseverando en el camino del Evangelio. En segundo lugar, como cristianos, siempre que oremos, hagámoslo en el nombre de Jesús, porque es el que tiene toda la autoridad del Padre en la tierra. Y esas oraciones son las que Dios escucha y contesta para que nuestro gozo sea cumplido. Así que no dejemos de orar en el nombre de Jesús por nuestra familia y por todos aquellos que siguen viviendo conforme a sus delitos y pecados, esperando que Dios los saque de esa condición pecaminosa, para que entonces nos llenemos de gozo por esa obra. Y en tercer lugar, si queremos ser amados por el Padre, debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado de parte del Padre para dar su vida como un sacrificio vivo en la cruz. Pero de igual forma, si hemos creído y decimos que amamos a Jesús, debemos guardar sus mandamientos para dar evidencia de nuestro amor a Jesús. Así que si amas a Jesús, obedece sus mandamientos para que el Padre también te ame. Oremos. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, y de hecho ya lo hemos experimentado en carne propia, esto que tú dices. Situaciones adversas se nos presentan. A veces muchas, a veces no tanto, pero tú siempre obras, Padre, y nos ayudas para que esa gran tristeza o aflicción se convierta en un gozo, Señor, porque sabemos que no estamos solos, Señor. Te damos gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos has enviado, el cual viene de parte tuya para fortalecernos en estos tiempos que experimentamos difíciles, porque no estamos solos, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por eso. Pero de igual forma, Señor, ayúdanos a seguir orando y perseverando por nuestros familiares que siguen viviendo conforme al mundo, que siguen siendo dominados por Satanás, que siguen bajo su imperio. Ayúdanos, Señor, que seamos persistentes, te presentemos siempre oraciones por nuestra familia en dependencia de ti, Señor, esperando que tú hagas la obra en ellos como la hiciste con nosotros, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos amados por ti, Señor. Pero ese amor fue porque tú tuviste en tu misericordia sacarnos de la esclavitud del pecado para que ahora podamos poner los ojos en Jesús. Gracias, Señor, por ese amor que nos has dado. De hecho, por eso vino Jesús a este mundo, por ese amor que tú derramaste. Y Juan 3:16 nos lo afirma. Así que, mi Dios, gracias por estas bendiciones que tú nos das, pero también, Padre, ayúdanos a obedecer tus mandamientos que nos dejaste en tu palabra, para que el amor que decimos que te tenemos sea con hechos y no solamente con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Así que, Señor, en tus manos estamos y ayúdanos, fortalécenos para seguir progresando, seguir adelante y estemos listos en todo momento para ir a tu presencia cuando sea el tiempo de acuerdo a tus propósitos. Así que, Señor, en tus manos estamos y gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén.
Muy bien, mis hermanos, vamos ahora a orar por las ofrendas. Hermano Ricardo.